Hoy vamos a hablar de empresa familiar desde el punto de vista de RBS como asesores, que tratamos no solamente de lograr un crecimiento de sus empresas y temas de planeación fiscal, sino además de que sean empresas de crecimiento y longevas, incluso que trasciendan generaciones, que sean empresas que no dejen de crecer y que además que no dejen de beneficiar a la comunidad y a la sociedad donde participan o donde conviven. Entonces, unos últimos ajustes por aquí. Yo ya inicié la transmisión, ya inicié la grabación. Vamos a hacer esto. Muy bien. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación de poco más de media hora, donde se vale ir apuntando preguntas, se vale que manden por ahí algún chat o que al final pues ya nos ayuden poniendo su cámara y su micrófono para hacer alguna pregunta de viva voz. Yo soy Rodrigo Hernández Mijares, soy el gerente de consultoría de RBS, compañía, en esta división que se llama RBS y Asociados. Entonces, muy brevemente, no vamos a estar basados en la presentación. Muy brevemente, como hicimos una renovación y ampliación de los servicios, les quiero presentar un poquito de lo que estamos haciendo en RBS en el área de consultoría financiera y de negocios, ¿no? Muy brevemente, repaso desde el área de RBS y asociados, ¿sí? Esto que estamos haciendo, que es, pues, partiendo los antecedentes de la firma, ¿sí? Que tiene ya cerca de 45 años de trayectoria representando empresas que son muchas de ellas icónicas, no solamente de sus comunidades, sino del noroeste del país en conjunto. Recordemos que trabajamos muy fuertemente en todo el estado de Baja California, algo de actividad en Baja California Sur, pero también estamos, gracias a ustedes, muy presentes y muy activos en gran parte de Sonora, lo que es un gran logro, y también de Sinaloa, ¿sí? Obviamente tenemos aquí amigos de Caborca, amigos de Guaymas, de Mochis, entonces muy felices de saludarlos. Estamos integrados por un equipo de profesionales de diferentes especialidades, con diferentes capacidades probadas en el mercado, tanto de la consultoría como de los negocios propios y otros tipos de corporaciones, ofreciendo los servicios de finanzas, de contabilidad, defensa legal y administración de negocios nuevos y en marcha, que es en lo que nomás nos estamos expandiendo aquí en RBS y Asociados. Nuestra misión establece el servicio personalizado al cliente mediante el más alto profesionalismo, calidad y oportunidad, con el requisito que es indispensable para nosotros, ¿sí? De mantener y cumplir 100% del tiempo la honestidad y la discreción. Proveemos soluciones integrales a nuestros clientes a través de un equipo multidisciplinario, tanto dentro de casa como por la extensa red de aliados que tenemos, ¿sí? No solamente en la parte noroeste, sino con otro tipo de firmas y corporaciones a lo largo del país. Estamos probados en diferentes industrias, ¿sí? Con experiencia empresarial y emprendedora propia. Y tradicionalmente, los servicios que hemos realizado en asociados o en lo que es el área financiera, bueno, se mantienen y se expanden un poco, ¿sí? En una primera parte tenemos los servicios de consultoría financiera, que son la asesoría financiera a la medida, que tiene que ver con un seguimiento directo, persona a persona, empresa por empresa, de lo que requieran, porque estamos viendo que hay empresas en etapa de un fuerte crecimiento, lo que les implica una dificultad tanto para reclutar personal lo suficientemente rápido y lo suficientemente calificado, por lo que requieren cierta asesoría en su transición, para cuidar sus números, para medir sus métricas, etc. Realizamos los servicios de evaluación financiera de empresas, que es uno de los servicios que ustedes más conocen de esta área, de esta firma, principalmente trabajando con intangibles, marcas, secreto industrial, pero también con acciones y otros tipos de tangibles que son parte de la empresa. Veo aquí, amigos,
con los que trabajamos los temas de estudios de precio de transferencia, pero también realizamos estudios costo-beneficio, sobre todo lo que tiene que ver con aquellos proyectos o inversiones que tengan que ver con sector público, financiamientos y reestructuras financieras. Estamos ampliando no solamente los servicios, sino la red con la que estamos trabajando para ayudar a que nuestros amigos y clientes accedan a financiamientos más rápidos, más ágiles en sus trámites y además a tasas más bajas. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con importantes estructuras financieras donde ayudamos a empresas en marcha que están muy bien posicionadas, pero que requieren del servicio, que quieran aprovechar la oportunidad para bajar sus tasas de financiamiento. Hacemos la evaluación de proyectos de inversión. Comúnmente recibimos propuestas o invitaciones, sea de firmas de servicios o de bienes, donde buscan asesoría, incluso participación de sus servidores. Participamos también en la planificación y análisis financiero, no solamente previo a la prestación de otros servicios, por ejemplo, los fiscales, sino, por ejemplo, previo a la diversificación de inversiones y antes de que ustedes incurran en nuevos sectores o nuevas industrias o lanzamiento de nuevos productos o en la ampliación de su portafolio de productos o servicios. Estamos trabajando también, y muy de la mano con nuestros otros departamentos, el tema de fusiones y adquisiciones, pero también incursionando junto con amigos en México y en otras partes de América Latina, la creación de Family Office, es decir, aquellas empresas cuyos accionistas han acumulado un cierto nivel de patrimonio importante, que requieran de un apoyo profesional para no solamente analizar las próximas inversiones que hagan, sino incluso, aparte de la operación de su empresa, manejar otro tipo de servicios de inversión y portafolio para que protejan su patrimonio y lo multipliquen en el futuro. ¿Sí? Se sigue conectando gente. Muchas gracias. ¿Okay? Muy bien. Y estamos incorporando, su servidor principalmente, lo que es análisis económico, tanto microeconómico como macroeconómico, y reportes de riesgo financiero y ciclos económicos, sobre todo tratando de llegar al nivel industria, de las diferentes industrias en las que ustedes participan, porque los ciclos económicos, aparte de que se los podemos ayudar a explicar mejor, no afectan de la misma forma ni a todas las industrias ni a todas las empresas dentro de la misma industria. Entonces, lo hacemos lo más personalizado posible. Pero además, ustedes van a poder estar viendo y les podemos hacer llegar esta presentación. Estamos prestando algunos servicios que ya tal vez ustedes han conocido, pero que no se habían promocionado de forma completa o tan explícita. Y aquí es donde llegamos al punto de la implementación de gobierno corporativo. Sin meterme mucho las demás, ¿sí? Planificación estratégica, administración basada en mercado o market-based management, administración y creación de valor, ¿sí? Creación de valor económico. En el tema de implementación de gobierno corporativo, que es donde me quiero centrar, trabajamos completamente a la mano con ACAD, con asesores de Consejo y Alta Dirección, titulados por el doctor Guillermo Cruz, donde ustedes, algunas de ustedes ya han conocido el servicio o ya están en la fase, digamos, de conocer e implementar las primeras fases de lo que sería el gobierno corporativo. Y bueno, aquí es donde nos vamos a enfocar y dejo de proyectar. Ok. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos partiendo de la base que es implementarlo en favor de una empresa familiar. Y para que esa empresa familiar pueda ir cumpliendo las metas con las que la fundamos y además que cumpla con las metas y expectativas de las siguientes generaciones. Pueden ser hijos directos, pueden ser sobrinos, pueden ser tíos, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de empresas familiares
que a través de la implementación de un programa de gobierno corporativo pueden integrar a numerosos miembros de la familia o, si fueran a ser menos, manejar muy bien la relación de la unidad familiar para evitar problemas futuros de separación, de fricción, etc. Entonces, como un gran número de empresas mexicanas, y lo mismo aplica en muchas partes del mundo, son empresas familiares, ¿sí? Son las empresas que no solamente tenemos más disponibles en el mercado, sino son las que dan el mayor número de empleos. Tanto empleo formal en países como México, como empleo informal, ¿sí? Es una parte ahí difícil de analizar a veces, pues por el tema de falta de información y la misma informalidad, pero si vemos un país como nuestro, si lo vemos la realidad tal cual es, pues estamos hablando de que por más modesto y pequeño que sea el changarrito, pues bueno, en una medida, en gran medida, es una empresa familiar. Pero hay empresas grandes, incluso que cotizan en la bolsa, ¿sí? Que son de las 20 marcas más conocidas de México, ¿sí? Son empresas familiares o nacieron como tales, y las familias incluso logran mantener el control y la dirección de los asuntos más importantes de esas empresas y sus marcas. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del grupo Bimbo, estamos hablando del grupo Cemex, estamos hablando de Saba, que aun cuando ya cotizan en bolsa, las familias han mantenido un nivel de control y de presencia a los más altos niveles sin estar en la operación diaria, y aun cuando existen los grandes organigramas y la grande presencia incluso internacional en diferentes continentes de estas marcas. Pero gracias a que implementaron un buen gobierno corporativo, no solamente pudieron crecer y llegar a la bolsa, sino que pudieron crecer mucho, llegar a la bolsa y aún así mantener un nivel de presencia importante y de control por parte de la familia fundadora. Entonces, tenemos otro ejemplo: Grupo Carso, Chedraui, Soriana, FEMSA, Grupo Maseca, ¿sí? Y queremos de alguna forma u otra apoyarlos en este camino para que ustedes, si así lo desean, crezcan más y en algún futuro, incluso posible alguna siguiente generación, lleguen a cotizar en la bolsa si así lo estiman deseable. Entonces, ¿qué pasa en México? Pues bueno, que el 83% de las empresas son familiares. Muchísimas. En realidad, tenemos empresas grandes, tanto nacionales como extranjeras, muchas extranjeras también, que dan muchísimos puestos de trabajo, pero en realidad son una minoría en número de empresas, aunque dan mucho trabajo, representan una parte importante de nuestro mercado laboral. Pero el 83% de las empresas en México son familiares y se estima que así lo siga siendo por los siguientes años. Estas, aunque son el 83%, generan el 67% del empleo en el país. Esas son las cifras que tenemos. Pero después de esto nos encontramos con que el 66% de estas empresas familiares son de primera generación, es decir, la mayoría, mucho más de la mitad. Pero solamente el 29%, ahí se desploma, son de segunda generación. Ahí ya hubo una liquidación, una desaparición de empresas muy importante, de la primera a la segunda generación. Y si encima nos atrevemos a voltear hacia la tercera generación, bueno, pues ya estamos hablando que solamente el 4% estimado de las empresas familiares llega o llegó a la tercera generación. Sí, es decir, a los nietos. Pero hemos identificado y sabemos por qué pasa esto. Porque igual el 67%, que es una mayoría significativa, no cuentan con un plan de formación de sus cuadros, pero tampoco de sus protocolos, y no están viendo cómo afianzar ese futuro y esos cambios generacionales. El 30% apenas lo tiene, que igual casi coincide con el número de empresas que sí sobreviven hacia una segunda generación. Y otro 29%, dentro de este 30%, un 29% cuentan con un plan estratégico. Es decir, va de la mano con quienes
empiezan a hacer la tarea de prepararse para el futuro, ¿sí? Lo hacen a través de planes, a través de estrategias. Entonces, el 69% de las empresas con mayor antigüedad detienen su crecimiento y se van quedando a nivel regional. Es decir, en Baja California no es muy común hablar de empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y además, estamos acostumbrados a trabajar con marcas y con cadenas regionales. Sin embargo, tienen la capacidad, tienen el potencial de expandirse nacional o internacionalmente. Y solamente el 6% de esas empresas familiares, una cifra igual muy pequeña, son las que logran expandirse a nivel internacional. Y algunas veces lo hacen a través de exportaciones, tal vez no directamente en operaciones presenciales en diferentes países. Luego, cuando pensamos en la implementación de un modelo corporativo para una empresa familiar, debemos partir de lo más importante que sea para ustedes o para las familias, que son las preguntas básicas que debemos respondernos antes de emprender los primeros pasos en este sentido. Tenemos que pensar en el por qué. Tenemos que pensar en para qué. Debemos saber qué es lo que vamos a hacer, qué es el gobierno corporativo y entender qué es una empresa familiar. Y entonces, ver o buscar el significado del por qué vamos a hacer y cuál es la visión de largo plazo por lo que vamos a emprender y hacer esta inversión y este trabajo, porque requiere no solamente recursos, no solamente requiere cambios organizacionales, sino también requiere tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, tiene que haber un trabajo de introspección, de reflexión y también de comunicación entre el grupo familiar, empresarial. Y si se van satisfaciendo estas preguntas, si las respuestas son lo suficientemente buenas y positivas, entonces vamos llegando a la parte del significado de gobierno corporativo. Entonces aquí ya comenzamos a distinguir que vamos a hablar de ciertas acciones directivas que se van a seguir para lograr sustentabilidad en tiempo, ¿sí? Mayores beneficios, mayor crecimiento y mayor impacto para la comunidad. Es decir, van a participar los accionistas en este proceso de darle un significado al gobierno corporativo. Va a participar una administración que ya no van a ser los mismos controles, digamos, unitarios. Se comienzan a separar las funciones, incluso se comienzan a implementar nuevos cuerpos de gobierno dentro de las empresas, con más personal, pero además con otro tipo de consejeros y con otro tipo de asesores, ¿sí? Entonces ya tenemos accionistas, vamos a tener la administración o la parte operativa y además metemos, digamos, otra tercera rueda en este círculo, en este ciclo, que sería el Consejo de Administración con sus respectivos comités de los que vamos a estar hablando. Aquí, por ejemplo, ya cuando tenemos una estrategia de políticas directivas, ya podemos diseñar qué cuerpos y qué personas necesitamos para que cumplan con sus nuevos roles asignados. Entonces, si estamos hablando de una empresa transportista, pues estamos hablando de una exportadora de agroproductos, tendríamos que ir pensando en no solamente cómo opera hoy la empresa, sino cómo tiene que operar mañana. 1, para sobrevivir. 2, para ser más rentable. 3, para generar más valor, no solamente para la empresa y la familia, sino para sus trabajadores, sus proveedores, sus prestadores de servicio, para realizar acciones en favor de la comunidad, de impacto social, de educación, de filantropía, etc. Entonces, estos 3 grandes pilares de lo que representaría los objetivos empresariales son el de sustentabilidad, principalmente en el tiempo que sobreviva la empresa. Segundo, el crecimiento y rentabilidad, porque, por ejemplo, hay empresas que tristemente desaparecen porque crecen, o porque crecen muy rápido, o porque crecen mucho, pero bajando su rentabilidad. Eso es un verdadero problema, porque entonces
lo que estamos generando son pérdidas o posibles pérdidas en el futuro y se incrementan los riesgos financieros y operativos, incluso legales, de tener una operación demasiado grande pero un poco rentable. Entonces hay que cuidar ambas cosas. Hay que gestionar por un crecimiento inteligente, ordenado, pero que además podamos tomar decisiones. Si crecer en tamaño, por ejemplo, en ventas brutas, contra rentabilidad. Cuidar mucho los márgenes, incluso siempre buscando incrementarlos, aún sin la necesidad de crecer demasiado las ventas. Y el tercero como objetivo sería la confianza, la igualdad entre los participantes y la transparencia. La significancia de cuidar las relaciones familiares o cuidar la unidad del grupo empresarial familiar representa no solamente mayores ganancias, mayores ventas, tener más empleados, participar en nuevos mercados, expandirnos en nuevas plazas, sino que al final de cuentas, platicando con gente que tiene empresas y que ha implementado el gobierno corporativo, incluso aquí de nuestro grupo cercano, es sí, crezco más, sí, gano más, pero además me voy a dormir con menos dolores de cabeza. ¿Sí? Tengo más confianza en lo que está pasando dentro de la empresa, tengo más confianza en lo que está pasando entre mis directivos, ¿sí? Mi personal operativo, y tenemos más confianza, ¿sí? Y tranquilidad entre los miembros de la familia. Por lo tanto, aunque es natural llegar a discusiones, conflictos o diferencias en visión, tendremos los mecanismos para, que sean menos conflictos, que sean menos problemas, y además, 3, que los resolvamos más rápido, de forma más pacífica y más próspera, ¿sí? Que sean más productivos estas discusiones y la resolución y la mediación de estos temas. Y la transparencia. A la hora de que avancemos en la práctica, vamos a ver en que hay cuestiones que tienen que ver mucho con el manejo de la información y con la apropiada comunicación entre los órganos de la empresa, una vez que se implementa el gobierno corporativo, pero más importante, entre los individuos, que se tenga la suficiente información a tiempo, certera, verificada, dictaminada, auditada, para los accionistas, pero también para la dirección operativa y también para los otros que llamamos stakeholders o grupos de interés, que pueden ser, pueden ser algunos grupos de empleados, pueden ser proveedores externos o pueden ser otros miembros de la comunidad en la que participamos, ¿no? Incluso sector público, la gente que nos realiza las operaciones y la gente que nos percibe por los impuestos y todo eso, ¿no? Esta transparencia nos beneficia en múltiples ángulos. Entonces, ¿cuáles serían las características básicas del servicio de la empresa familiar y de las oficinas familiares? Bueno, serían tres en resumen. Implementar el gobierno familiar con sus diferentes fases y con sus diferentes elementos. 2, la prestación de servicios de apoyo familiar y empresarial, sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo futuro, tanto de las inversiones de la empresa actual como de próximas empresas que se puedan abrir, y fondo de inversiones. Primero, el gobierno familiar. Es muy importante establecer y hacer la labor de forma detallada y así que muy bien pensada de un protocolo familiar. Este protocolo familiar va a ayudarnos a definir cuestiones del día a día, cuestiones de la operación, pero además nos va a ayudar a definir cómo manejarnos y comportarnos tanto hacia adentro de la empresa, con los diferentes miembros de la empresa, como hacia afuera, hacia la comunidad. Ahí se pueden ver temas de filantropía, de fundaciones, pero también se ven temas de imagen de la empresa, de cuidado del prestigio de las marcas, incluso de la seguridad de las personas de la familia.
Se establece un consejo familiar, se establece una asamblea familiar, ¿sí? Hay diferentes órganos que se pueden instaurar dependiendo del tamaño de la empresa. Se pueden instaurar fideicomisos, en este caso para manejo de algunos fondos o para la aportación para nuevas inversiones, expansiones. Va a haber manejo de resolución de conflictos, va a haber un programa de sucesión. Hay muchos elementos que les podemos compartir en la presentación o que podemos ver ya detalladamente con ustedes y hacer un diagnóstico para que ustedes puedan tener un acercamiento a ver si les puede convenir y si les puede interesar implementar el gobierno corporativo en sus empresas. ¿Cuáles son los servicios de apoyo familiar y empresarial? Bueno, aquí ya estamos hablando de que con apoyo especializado podamos profesionalizar más cosas que hacemos, pero que a veces creemos que son muy poco significativas o que no vemos que nos quitan tiempo y se lo quitamos a cuestiones más productivas, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas, desde servicios de oficina, ¿sí? El manejo operativo de la oficina, apoyo en gestión de viajes, servicios de seguridad. A veces no nos damos cuenta en qué nos fallan los protocolos de seguridad o perdemos mucho tiempo tratando de manejar la seguridad de la empresa desde adentro de la empresa sin contratar un tercero especializado, seguros, choferes, limpieza, soporte médico, administración de bienes raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el tercer servicio, o familia de servicios, pues serían los fondos de inversiones. Y aquí tendríamos que hablar de políticas de inversión, tendríamos que hablar de capacidades de los mismos socios familiares, a ver en qué sectores e industrias están interesados o capacitados, proceso de inversiones, estrategia de inversiones, búsqueda de prospectos, análisis de casos o due diligence en inglés, etcétera. Y me voy a brincar un poquito a lo que son los antecedentes de la empresa familiar, ¿sí? En Alemania, el índice familiar aumentó 206% en los últimos años, es decir, se expandieron mucho el número de empresas familiares y las grandes corporaciones crecieron en menor medida el número de empresas. Contra un 206%, las empresas no familiares aumentaron solo un 47%. Un caso similar en Francia, la empresa familiar creció en número un 203%, mientras la no familiar un 76%. Pero además, esto pasa en otros países, Suiza, Italia, Gran Bretaña. Entonces, no es un caso exclusivo ni de México ni de América Latina. Y como platicábamos ayer, aquí con compañeros de la oficina, muchas veces las marcas globales que conocemos, que usamos o que deseamos adquirir, ¿sí? Muchas de ellas son globales justamente porque llevaron un proceso de unas cuantas décadas de supervivencia desde que nacieron en un pequeño garage, por ejemplo, una gran empresa automotriz, sea alemana, sea japonesa, de las más reconocidas y de las más deseables. La diferencia puede ser unas décadas en que sobrevive la empresa con una sucesión exitosa y después de que empiezan a cotizar en bolsa, empiezan a adquirir presencia en nuevos mercados, construyeron lo que era un pequeño garage de motores en un gran emporio automotriz global. Muchas de las marcas que utilizamos tendrán 100 o menos años, son básicamente poco más de 3 generaciones o 3 generaciones, y además vemos como muchas de las empresas más grandes del planeta, además que cambian año con año por su nivel de capitalización, incluso llegan a desaparecer. Las superempresas de los años 90 globales, algunas ya no existen, no lograron sobrevivir. Lo mismo pasa con los años 2000 y lo mismo va a estar pasando con los años 2010 y 2020. Entonces, vemos que hay un compromiso de que la empresa sobreviva, vemos de que hay una necesidad imperiosa de establecer continuidad con conocimiento y con buenas prácticas, y además no podemos prescindir de trabajar
cualitativamente y de forma profunda en lo que tiene que ver con la confianza entre los miembros familiares, pero además con sus consultores y con sus directivos y con sus empleados. Y el orgullo de pertenecer a esta empresa, de portar la marca, portar los logos y de seguir voluntariamente los códigos de ética, los códigos de buenas prácticas contables, financieras, de distribución, de logística, etc. Son muchísimos elementos que a través de manuales y otras guías y directivas tenemos que ir implementando en el proceso de implementación o de desarrollo del gobierno corporativo para la empresa familiar. Cada negocio es único, ¿sí? Si hablamos de algunas de las premisas de empresas familiares, tenemos que reconocer que cada negocio es único y todos tendrán, más temprano que tarde, pero todos tendrán diferentes problemas. Entonces, no es una opción inteligente apostar a que no tengamos un plan de resolución de conflictos. No es inteligente apostarle a que no tengamos una vía de sucesión o que no tengamos reglas para la contratación y compensación, además, correcta y justa de los miembros familiares, pero lo mismo para la contratación y ampliación del capital humano, en lo que tiene que ver con sus funciones, sus roles, pero también con su ownership, ¿no? Esta forma de ser dueño de algunos tipos de decisiones, de algunos presupuestos, de algunas tomas de juicio para llevar a cabo sus roles asignados, ¿sí? Tiene que haber también una correspondiente manifestación del rol o expectativa de un puesto con las capacidades que les damos y las compensaciones apropiadas para esa persona, puesto por puesto, área por área, de llevar a cabo sus funciones satisfactoriamente, con los premios y con las sanciones adecuadas. También es importante que los negocios familiares sin conflictos van a ser más productivos y más llevaderos que los negocios familiares con conflictos, ¿sí? Lo vemos en todo tipo de ámbitos, incluso fuera de las empresas tradicionales. Si lo vemos desde el punto de vista de una familia regular que no participa en el negocio, lo vemos en la empresa familiar, lo vemos en grupos musicales, ¿no? En famosas bandas estrellas del mundo que se pelean y que salen los miembros y que se dejan de hablar por décadas y que requieren de asesoría psicológica. Entonces, el conflicto es humano y el conflicto es inevitable. Lo que podemos hacer es anticipar qué va a pasar y prever que pase menos, ¿sí? Otra de las varias premisas de las empresas familiares, sin ser exhaustivo, es que una familia puede ser propietaria de un negocio, controlarlo y dirigirlo estratégicamente sin estarlo operando 100% metido. Y que además que hay formas en que podemos comenzar a delegar y a repartir las actividades y las responsabilidades, lo que libera a la familia o a los miembros, en este caso de lo que sería un consejo familiar, a los accionistas, vaya, para que realicen otras actividades, sean productivas, sean educativas, sean filantrópicas, etcétera, culturales, artísticas. Platicábamos ayer mi director Raúl Villarreal dio una plática similar para un grupo de ejecutivos de ventas de la región, y platicando antes de su conferencia, que también tocaba sobre este tema, decía, oye, pues es que tanto Raúl y yo fuimos a estudiar a Monterrey y una figura muy importante del sistema tecnológico Monterrey, pues siempre fue, que en paz descanse, don Lorenzo Zambrano. Y don Lorenzo, desde que yo estuve ahí y hasta muchos años después, pues fue presidente del Consejo del Sistema TEC de Monterrey. Entonces, significa que algo hizo muy bien antes y lo hizo muy a tiempo para, además de manejar una de las empresas más grandes, no solamente del país, sino de América Latina,
con operaciones en 4 o 5 continentes y más de 50,000 empleados alrededor del globo, también tenía tiempo para otras cosas, como participar por muchos años como presidente del Consejo del Sistema TEC de Monterrey, entre otras cosas. Entonces, vamos a poder verlo no como ceder el control de la compañía, sino como tener un control más estratégico, ¿sí? Más corporativo, que además nos permite realizar otras cosas importantes dentro de la vida productiva, como de la vida familiar, cultural, les decía, ¿no? Espiritual. ¿Sí? Es muy importante que veamos los otros beneficios, no solamente financieros, productivos, de la implementación del gobierno corporativo, sino para la vida familiar y la vida privada. Y bueno, por dejar otras de las premisas de la empresa familiar, ¿no? Una de las cosas más alarmantes, incluso tristes, de lo que vemos es que las tasas de extinción empresarial, si bien en el promedio de la OCDE son altos, pues en México son altísimas. Vemos tasas de extinción empresarial de un 95% para las empresas familiares al llegar a la tercera generación. Es decir, de las 100 empresas que se abrieron por el fundador, solamente llegaron a pasar a los hijos o a los nietos y sobrinos. De cada 100, solamente 5. Es un 95% de defunción al llegar a la tercera generación de la empresa familiar. Entonces, tomando en cuenta lo difícil que es hacer empresa, lo más difícil que es hacer empresa en México, y además que sobreviva más de 5 años, por no decir 50, pues vale la pena que ese esfuerzo, que esos sueños de los fundadores trasciendan y ayudemos a que se materialicen con las sucesiones familiares exitosas, con la implementación de un racional, sano y operante gobierno corporativo en la empresa familiar. Sí, tal vez queramos llegar a crear riqueza, no solamente para nuestra propia familia, sino que en el mismo proceso, en la misma función de la operación de nuestra empresa, pues vamos a estar beneficiando a nuestros empleados, a nuestros accionistas, ¿no? No familiares, a nuestros proveedores. Por supuesto, se aportan muchísimos recursos al sector público, se otorgan becas para continuar con la educación de los empleados, se otorgan donativos y se abren fundaciones para proveer incluso de educación, alimentación y otros servicios a otras poblaciones que no son directamente participantes de nuestra empresa, ni empleados ni proveedores, beneficiando así a la comunidad en múltiples formas. Entonces, me voy a brincar estos últimos 5 minutos, no quedarnos muy técnicos, ¿no? Voy a brincar a lo que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿sí? Y con la vocación del empresario y la función más que crítica del empresario para que una sociedad funcione. Una sociedad libre y sana funcione. Sin empresas no hay una sociedad que sobreviva, no hay democracia y no hay república que alimentar. Entonces, tenemos que entender que las empresas van a ser exitosas en la medida en que mejor satisfagan a la gente a la que les sirven, en la medida que entreguen mejores bienes o mejores servicios de mayor calidad y de menor precio a la gente a la que les sirven, donde tienen su tienda, o donde transitan sus autobuses, o donde distribuyen sus productos, o donde prestan sus servicios de contables, fiscales, legales, etcétera, ¿sí? Educativos. No va a haber en un sistema de mercado una buena empresa, ¿sí? Que pueda sobrevivir sin ofrecer bienes de mejor calidad a menor precio. Entonces, el impacto positivo a la sociedad ya existe desde que entregamos el mejor producto posible y al mejor costo posible. Ya estamos siendo benefactores sociales. Pero además, esto va a generar otros múltiples beneficios, ¿sí? La responsabilidad social del empresario se empieza a cumplir en nuestra operación diaria, en nuestra operación correcta,
en servir a nuestra comunidad, que tenga la leche, que tenga la carne, que tenga el huevo, que lleguen los productos, que estén refrigerados, que tengan una buena educación en el colegio. Cualquier cosa que nosotros vendamos o proveamos, que esté bien hecha y esté a mejor precio. Pero encima de eso, en este proceso de función empresarial y de competencia de mercado, lo que hacemos es que obligamos a que los competidores también tengan que mejorar algunos de sus aspectos para poder mantenerse operando en el mercado. Vamos a tener que obligar a que produzcan mejor, por menor costo, o que tengan sus plantas más limpias, o que ofrezcan nuevas marcas, o que tengan mejores servicios, o que no les suban mucho la colegiatura, lo que sea, dependiendo del sector en el que participemos. Pero encima de que hacemos que otros competidores también mejoren sus procesos, y sus productos y sus precios, lo que hacemos es que siendo productivos y siendo eficientes, podemos elevar la inversión en nuestras propias empresas, aumentar lo que se llama el stock de capital, tener mejores y más activos productivos. Por lo tanto, elevamos la eficiencia de cada uno de nuestros empleados o elevamos la eficiencia productiva de los colaboradores de la empresa, por lo que significa que trabajando al mismo tiempo o trabajando incluso menos, se puede elevar la producción, se pueden elevar los ingresos y por tanto se puede elevar la remuneración de las personas. La única forma sustentable de elevar los salarios y pagar mejores salarios, no solamente por encima del mínimo, sino por encima de la media de mercado y por encima de los competidores, es hacer las inversiones adecuadas, elevar la productividad y la eficiencia, por tanto, elevar los márgenes de rentabilidad, elevar los ingresos y poder remunerar más de forma racional a los colaboradores. Desde el más alto ejecutivo hasta el personal más modesto. Pero ahí no termina. A la hora de operar la empresa de forma adecuada y correcta, beneficiamos no solamente al grupo accionario familiar, beneficiamos a los directivos, a los familiares de los empleados, a los empleados mismos, pero también a nuestros proveedores, a nuestros prestadores de servicios externos, a los centros educativos a donde mandamos a estudiar tal vez inglés o contabilidad a un joven recluta. Y es muy importante mencionarlo, ¿no? Poner en orden la carreta y el caballo. Muchas veces cuando se habla de responsabilidad social, de forma muy general, hay gente que solamente entiende la parte de donar y la parte de dar y regalar producto, ¿no? O apoyar una fundación. Esa es una forma de manifestarlo. Pero para poner en orden correcto el caballo y después la carreta, tenemos que entender que no se puede dar lo que no se tiene. Y no se puede dar repetidamente o sosteniblemente lo que no se genera con el tiempo. Para poder dar sostenidamente y para poder donar muchos años, se requieren buenos resultados en la empresa por muchos años, no solamente 1, 2 o 3. Entonces, la forma en que tenemos las empresas de hacer eso, de tener impactos sociales positivos, pero incluso también en el plano de la filantropía, por ejemplo, de la educación, de la alimentación, necesitamos empresas que puedan invertir. Y para que puedan invertir, bueno, pues se requiere un nivel de ahorro que va a devenir de unos buenos niveles de ingreso, pero vamos a invertir para elevar la productividad. Y esa productividad es la que nos va a llevar a elevar las utilidades futuras. Esas utilidades mayores en el futuro nos permiten separar lo que van a ser las compensaciones, lo que van a ser las reinversiones, los fondos de previsión y tener ese excedente para entregarlo de una forma racional y sustentable a la sociedad, en los programas de apoyo social o comunitario que queramos emprender. Entonces, voy terminando con esta frase. Una de las frases más significativas de la riqueza de las naciones del fundador de la economía clásica, Adam Smith, es que el individuo
en la búsqueda de su propio interés, el carnicero, el panadero, el cervecero, ¿sí? Para alimentar a su propia familia se dedica a producir. Entonces, y producir para otros, para que otros consuman. Entonces, el individuo, en la búsqueda de su propio interés, fomenta el de la sociedad al mismo tiempo, incluso de forma más eficiente que si de hecho intentara hacerlo. Es decir, a la hora de aplicar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo y esfuerzo en producir para otros, los zapatos, los mandiles, o las carnes, o la leche o el huevo, que otras personas van a consumir, es en la medida en que podemos, mediante el mercado, mejorar las condiciones y darle una buena vida a nuestra propia familia. Y esa es la función de la empresa, esa es la función primera de la empresa de responsabilidad social, y a la hora que vamos haciendo bien eso, apoyados en un buen gobierno corporativo, podemos comenzar a ver y ayudar a otros sectores. Entonces, desde el tema de presentación aquí la dejamos. Yo voy abriendo espacio para preguntas, conversaciones, preguntas, respuestas. Se vale escribirlas por el chat o ustedes ahí con su micrófono. Adelante, por favor. Hola, Vero, te quería saludar. Norberto, si hubiera alguna pregunta, comentario, duda, si alguien quiere recibir la presentación, nos puede mandar un correo por el chat o díganme nomás ahí con su nombre, yo los apunto. No, bueno, entonces, en lo que alguien tenga algún comentario o pregunta, es importante destacar que en este tema de responsabilidad social, o particularmente lo que refiere al distintivo de empresa socialmente responsable que otorga el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, pues RBC Compañía ya tiene 2 años obteniendo este certificado, que lleva todo un proceso y que lleva una parte de diagnóstico y una serie de medidas a revisar. Entonces, estamos muy contentos de compartirles o de informar a quienes no se habían enterado de que ya RBC Compañía tiene 2 años acreditada como una empresa socialmente responsable y que nosotros mismos pues estamos en el proceso de gobierno corporativo, de implementación del gobierno corporativo. Es un proceso que puede tomar de 12 a 24 meses, dependiendo de la intensidad, del ritmo, del trabajo que se le quiere imprimir, pero además del tamaño de la empresa, del número de departamentos o de empleados, y por supuesto, ¿no?, del nivel de complejidad de las operaciones de cada uno de ustedes. Lo que queremos al final es evitar la desaparición de estas empresas. Lo que queremos al final es una meta muy difícil, pero más que loable, importante para la sociedad, porque estas empresas que mejor hacen las cosas son las que nos ayudan, por ejemplo, a las comunidades que tengamos lo que necesitamos para vivir y para vivir bien, los alimentos ricos, frescos, nutritivos, los servicios de transporte, los servicios administrativos, empresariales, legales, la gente que nos ayuda a educarnos, ¿no?, que opera las instituciones educativas. En fin, es muy importante que las buenas marcas, que los buenos productos, que los buenos servicios sobrevivan en el tiempo, porque en esa medida van a poder beneficiar a más personas. Hay una pregunta de Elizabeth, dice: buen día, ¿cuánto tiempo lleva armar todo el proceso de gobierno corporativo? ¿Cuántas personas son las mínimas que deben de participar si es una empresa familiar pequeña?
Bueno, de entrada tendríamos que buscar de preferencia una unanimidad positiva de todos los accionistas familiares, ¿sí? Y además tendríamos que ver a qué nivel de integración se encuentran actualmente otros directivos, no familiares. Y si no hubiera muchos o si no hubiera, deberíamos comenzar a pensar en incluirlos. ¿Cuánto tiempo, Elizabeth? Si dijéramos una empresa familiar pequeña, yo te diría que ininterrumpidamente, llevando a cabo el programa de trabajo, estamos hablando de 12 meses. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todavía tenemos algunos minutos. Ahora, a veces, una de las cosas que se complica es ver cómo mantenemos a nuestros colaboradores o cómo mantenemos a nuestro talento, que ya conoce la empresa, que ya es parte, digamos, de la familia extendida, pero que están buscando y que necesitan justificadamente mejores oportunidades o crecimiento. Entonces, una de las consideraciones de por qué pensar en llevar al siguiente nivel a nuestra propia empresa familiar, e incluso mediante la implementación del gobierno corporativo, es que generemos las condiciones para que el talento que ya tenemos y las capacidades que ya tenemos trasciendan la barrera del mercado local o del mercado estatal, y entonces que podamos darle mejores oportunidades a la gente que confió en nosotros para trabajar y para dedicarse a hacer una carrera, que ellos mismos puedan trascender y crecer en una empresa que les da esas oportunidades. No solamente medida en términos de remuneración, que nunca deja de ser importante, pero además siendo más inteligentes y siendo más intuitivos, viendo la parte humana, viendo la parte cualitativa de la satisfacción personal más allá medida de la nómina. Es decir, que sabemos que somos personas apreciadas, que somos personas escuchadas, que somos personas cuyos talentos van a ser mejor aprovechados e invertidos, y que sin necesidad de salirnos a buscar oportunidades en otras partes, lo vamos a poder implementar trabajando en la empresa que queremos, con la gente que nos cae bien, con la familia que respetamos, con una marca que nos enorgullece, ¿sí? Y que queremos seguir siendo parte de ella. Es importante reconocer que muchas veces vamos a perder buen talento, buen capital humano, porque algo nos faltó hacer y las oportunidades no llegaron o no llegaron a tiempo. No solamente en términos económicos, de remuneración, sino en otros aspectos también que tienen que ver con la pertenencia, con el orgullo, pero también con el desarrollo personal de los colaboradores. ¿Algún otro comentario, pregunta? Se parte de un diagnóstico en la empresa, se les hace una propuesta a aquellas personas interesadas en conocer más el proceso, se les explica y se les muestra el proceso y el programa de trabajo que se puede implementar. Son varias etapas en la implementación del gobierno corporativo. Es muy apresurado verlo en una sola sesión, una sola hora, pero por ejemplo, se divide en 6 etapas básicas. La primera etapa es la de investigación, como mencionaba este diagnóstico referido. Va a haber una segunda etapa de definiciones básicas, donde vamos a comenzar a explicar qué significa cada concepto y a qué le estamos, digamos, apuntando para el futuro. Una tercera etapa que es la definición de líneas de acción estratégicas. Habiendo detectado algunas áreas de mejora y algunas necesidades, se comienza con la primera, digamos, ola de recomendaciones y ajustes. Hay una cuarta etapa de seguimiento y medición,
Ese seguimiento y medición tiene que ver con lo que ya comenzamos a hacer, tanto de implementaciones de órganos nuevos o de participación de nuevas personas en los consejos y comités, como del seguimiento de los lineamientos y de las nuevas reglas del juego. La quinta etapa es una evaluación de desempeño y refinaciones, donde, por ejemplo, ya vamos a definir planes estratégicos de mayor alcance y vamos a definir planes de acción por cada estrategia, más específica, incluso por departamentos, incluso por rol o por posición dentro de la empresa. Y la sexta etapa, que sería para ir cerrando la implementación de un rubro corporativo, que sería la evaluación empresarial. Es decir, vamos a ver los principales indicadores financieros, vamos a ver cómo han cambiado en este corto transcurso de tiempo y vamos a compararlo con el antes. ¿Sí? Vamos a hacer un antes y después, obviamente con la opción de seguir durante el futuro con ese tipo de mediciones externas, ese tipo de auditorías para ver cómo va el desempeño de la empresa. Entonces, si hubiera un último comentario o duda, adelante. De otra forma, nos podríamos ir despidiendo. Saludos, Vero. Muchas gracias, Janet, Elizabeth, Marante. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Sara, me gustaría platicar con ustedes pronto, presentarme más en directo. Juan Carlos Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un abrazo para todos. Muchas gracias.